Bueno, jóvenes, hoy día terminamos la teoría. Así tienen harto tiempo, un mes para realmente estudiar el capítulo 1, 2, 3, 4, responder las preguntas de estudio y prepararse para el examen virtual y presencial final, que son 30 puntos. Hoy día voy a hablar sobre el capítulo 3 y 4. Y el capítulo 3 habla, como les había dicho ya, de la genética, o sea, todo lo que hemos visto nosotros ahora, pero habla dos conceptos importantes, que es aleatoriedad de la herencia y aquí está, aleatoriedad de la herencia y el muestreo mendeliano. ¿Están viendo esa lámina? Capítulo 3. Sí, doctor. Ok, empezamos entonces. En mejoramiento genético, en quinto semestre, y los que no lleven mejoramiento genético en octavo, se van a tocar con esto de qué tipo de herencia tienen las características de importancia económica en ganado bovino, de carne, de leche, en suinos, en llamas, en alpacas, en aves. Y yo les he presentado al principio de este semestre esta división de la genética. Esto es lo que hemos visto en tercer semestre. La genética mendeliana y la no mendeliana, que son los herencia ligada al sexo y todo eso. Hemos visto transgénicos, citogenética, cromosomas, y un poco hemos hablado nuevamente de los transgénicos, ingeniería genética y todo eso. Han ido al laboratorio los que han querido, los que han podido, han visto cómo se extrae el ADN o les han explicado, han visto el PCR, y todo es genética cualitativa. Pocos pares de genes hemos visto, monohíbridos, dihíbridos y con genes mendelianos, o sea, y con genética mendeliana o clásica. El mejoramiento genético es genética cuantitativa y ya no es este toro negro se cruza con una vaca blanca o esta vaca astada con este toro mocho, ya no. Ahora hablo de poblaciones. La media de peso al destete de esta población es de 200 kilos. Y por lo tanto ya no usa tanto laboratorio, sino técnicas estadísticas, matemáticas y de computación, porque hay hartos datos en mejoramiento genético. Y este libro que yo uso en mejoramiento genético y del capítulo 1 al 4 que ustedes van a estudiar, no usa matemáticas, pero nos da una buena idea de lo que es mejoramiento genético, en especial el capítulo 1 y 2. El 3 y el 4 habla, el 3 habla de la variación de la genética, por qué no todos somos iguales, y el 4 habla de cómo medir los genes en la población. Voy a acabar los dos ahora. ¿Por qué? Porque el 24 no vamos a pasar clase. Bueno, esto hemos visto este semestre. Mendel, verde, amarillo, alto, petizo, liso, rugoso. Pero 18 años después, Fisher, Haldane y Wright crean la biometría que va a explicar también cómo se distribuyen los genes en una población. Lo que hemos visto nosotros en Mendel, genes mendelianos, son pocos pares de genes y poca influencia ambiental. Lo más claro y típico es la presencia de cuernos, depende de un par de genes. C mayúscula, mocho, C minúscula, cuernos. Un animal nace con cuernos y se va a morir con cuernos, a no ser que los corte, pero están cortados, siguen ahí los cuernos. O sea que si come, si no come, si le da diarrea, si se enferma, si le da sol, si no le da sol, igual sus cuernos quedan. Y si se muere con cuernos, hasta el esqueleto queda y los cuernos también. Y solo depende de un par de genes. Esto. A medida que van aumentando los pares de genes que van influenciando una característica, llegamos al modelo poligénico. Muchos genes. La leche, la producción de huevos, la producción de carne, la producción de fibra,
lana de oveja, son modelos de poligénicos, o sea, de miles de pares de genes. Miles de pares de genes influencian esa característica. Aquí solo uno. Y además el ambiente interacciona, capítulo 1, con estos genes. Si me voy a Estados Unidos y traigo la vaca más lechera de Estados Unidos, aquí el ambiente no le va a ayudar y no va a dar tanta leche como en Estados Unidos, si es que no se muere. ¿Mm? Entonces, en mejoramiento genético, ya no hablamos de genes mendelianos. Hablamos de genes cuantitativos poligénicos que están además influenciados o que tienen una interacción con el ambiente. Por lo demás, este capítulo 3 nos da lo que ya hemos visto en este semestre, así que les va a servir para afianzar lo que hemos visto este semestre. Las leyes de Mendel, la aplicación de las leyes, la interacción génica simple, que significa dominancia completa, codominancia, alelos letales, alelos múltiples, epistasis, pleiotropía. Generalmente, teoría cromosómica, que hemos visto, el número de cromosomas, la forma de los cromosomas, pocos genes involucrados y también se llama genética clásica. No voy a hablar de esto, ya saben las leyes de Mendel, hemos hablado del ciclo celular, mitosis, meiosis, no voy a hablar porque ya hemos visto, pero esto sí, la aleatoriedad de la herencia. ¿Por qué si yo tengo 10 hermanos completos de papá y mamá, no todos somos iguales? ¿Y por qué algunos se parecen más a mi papá? ¿Por qué otros se parecen más a mi mamá? ¿Y por qué somos diferentes pero medio nos parecemos? Es por la aleatoriedad de la herencia. Y esta variación ocurre en dos etapas, cuando se forman los gametos, óvulo y espermatozoide, y cuando se forman los embriones, cuando uno de los miles de millones de espermatozoides fecunda un óvulo. Las mujercitas, las vaquitas y muchas especies ovulan un óvulo por mes. El óvulo que ustedes, chicas, han ovulado el mes pasado tiene una carga genética completamente diferente al óvulo que van a ovular ahora. Entonces, y lo mismo los espermatozoides. Los espermatozoides tienen cada uno una carga genética distinta. En teoría, el óvulo de una vaca va a tener el 50% de los genes de su papá, del toro, y 50% de los genes de la vaca. De ahí viene. Si él viene de ahí, si esa vaquita vino de un toro y de una vaca, tiene 50% genes del toro y 50% de la vaca. Pero cuando ella va a formar un óvulo, no, ese óvulo no va a ser 50% del papá y 50% de la mamá. Y el espermatozoide tampoco, ningún espermatozoide va a ser igual. Claro que como los espermatozoides, a diferencia de los óvulos, son miles de millones, como son miles, algunos sí van a ser iguales. Pero los óvulos, difícil que un óvulo sea el mismo los 12 meses del año. El óvulo de enero igual al óvulo de febrero, el óvulo igual al óvulo de marzo, porque es un hito. Y eso puede tener una variación genética enorme. Algunos óvulos, por ejemplo, ustedes pueden ovular este mes que viene, y ese óvulo puede tener 70% de la carga de los genes de su papá y 30% de su mamá. Al otro mes puede ser al revés, 90% de los genes de mamá y 10% de los de papá. ¿Se dan cuenta? Sus óvulos son diferentes, tienen una carga genética diferente. Igual los espermatozoides. No voy a decir, ay, quiero que mi espermatozoide sea 50% de los genes de mi papá, 50%. Eso es en teoría, no ocurre. De que va a haber algunos, sí. Pero es aleatorio. Eso significa aleatorio a la suerte, si quieren. ¿Y dónde ocurre eso? En dos partes. En la división reduccional, en las divisiones por ciclo, en los cromosomas hay sinapsis, hemos hablado de esto, en la meiosis. Se forman espermatozoides y óvulos diferentes. No voy a hablar, hemos explicado ya. Y lo que tenemos es esto, ahora que ya sabemos. Por ejemplo, de aquí, miren, homocigoto, homocigoto, doblemente homocigoto,
sale un gameto. Cuando uno es homocigoto y otro es heterocigoto, salen dos tipos de gametos. Cuando los dos son doblemente heterocigotos, salen 4 gametos. Hasta ahí vamos bien, hemos sacado gametos. Pero ¿qué pasa si en el modelo poligénico hay 1000 genes para una característica? Imagínense hacer esto que hemos hecho, es imposible. Por eso usamos fórmulas. Y lo mismo para la formación de los cigotos. Miren, 9 tipos de diferentes fenotipos. Hay 9/16 amarillo liso, 3/16 amarillo rugoso, 3 verdes lisos y 1 verde rugoso. Pero eso es con 2, miren, de híbrido. ¿Y qué pasa si es 3, 4, 6, 100? Imposible hacer un 100%. Tengo que usar matemáticas. Y las matemáticas aquí son sencillas. Es 2 a la n y 3 a la n por 2 a la n. ¿Se acuerdan que los que tuvimos clase presencial me dijeron, ¿cuál es la fórmula? Aquí está la fórmula. Para sacar el número de gametos que puede dar un individuo, hay que contar cuántos son heterocigotos y eso elevarlo a la 2. 2 elevado al número de heterocigotos. Volvamos aquí. ¿Cuántos son heterocigotos aquí? A ver, díganme. Bueno, nadie va a hablar. 0. 2 a la 0 es 1. Aquí está un gameto. ¿Cuántos son heterocigotos aquí? 1. 2 a la 1, 2 gametos. ¿Cuántos son heterocigotos aquí? 2. 2 a la 2, 4. Pero el libro no nos hace tan facilito como yo les estoy haciendo. Directamente dice 100 genes. Y ahorita vamos a ver. La otra fórmula es 3 a la n por 2 a la m. Dice cuántos tipos de cigotos va a producir hijos. N es el número en el cual ambos padres son heterocigotos y los otros homocigotos. Miren aquí, hay 2 padres genética y fenotípicamente iguales. A mayúscula minúscula, A mayúscula minúscula, B mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula. Ok, voy a aplicar esta fórmula para sacar 9, ¿no ve que nos tiene que salir? Miren, 3 a la n. Ahora hago así, el primer par de genes entre el papá y la mamá son homocigotos o heterocigotos. Hetero, cuento 1. El segundo par de genes del papá y de la mamá es homocigoto o heterocigoto. Hetero. Entonces, 3 a la 2, 9. Por 2 a la m, y m es el número de homocigotos. ¿Hay homocigoto? No. ¿Hay homocigoto? No. Por lo tanto, es 3 a la 2, 9 por 2 a la 0, 1. 9 por 1, 9 tipos de animales, de cigotos puede sacar. Pero el libro no nos da así tan fácil. Directamente nos dice, ¿sabe qué? Hay un individuo que tiene 100 genes y toditos son heterocigotos. ¿Cuántos tipos de espermatozoides va a poder dar? Fácil, 2 a la 100, 1.27 por 10 a la 30. Imagínense esta variación genética de cuántos tipos de espermatozoides puede dar. Enorme. Y ahora dice, bueno, si se cruza un individuo igualito con otro igualito, que los 100 genes son heterocigotos, ¿cuántos hijos va a poder producir? Es 3 a la 100 por 2 a la 0, es 5.15 por 10 a la 47 tipos de hijos que va a poder tener. Es una variación enorme. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque va a haber, aunque nosotros estemos miedosos con la mutación del coronavirus, las mutaciones son súper importantes para mantener variación y a la larga subsista, no solo los virus, sino también nosotros. Y eso conlleva a esta aleatoriedad de la herencia, que dice que la recombinación de los genes durante la formación de los gametos es al azar. Y como les digo, es importante desde el punto de vista evolutivo, pero reduce nuestra habilidad para controlar el resultado de la progenie, porque me puede salir de un toro bueno y una vaca buena, un hijo malo. ¿Qué tengo que hacer entonces para evitar esa aleatoriedad? Nada, solamente aparear lo mejor con lo mejor. Pero esa aleatoriedad se llama Mendelian sampling en inglés, o muestra o muestreo mendeliano en español, que yo sí lo he traducido al Mendelian sampling. Y es el muestrear aleatoriamente los genes, ¿verdad?
de un individuo y formar un embrión, un óvulo, un espermatozoide. ¿Cómo explico esta aleatoriedad yo? O esta muestra de genes. No sé si han visto que hay unas bolitas de todo color, amarillo, verde, rojo, que ponen para que jueguen los chicos. Si yo les digo a ustedes, a ver, entre a eso donde están jugando y sáquenme las pelotitas amarillas, uno agarra y va y saca solo amarillo. No se equivocan, ¿no? Pero si las pelotitas que son los genes, vamos a suponer, ahora lo pongo en una bolsa negra, todas las pelotitas, y le digo a usted, vaya y sácame los amarillos, sacará, solo va a meter su mano y va a sacar una pelotita. ¿Será que van a sacar todas amarillas? ¿No? Entre esos va a haber una blanca, una negra, una azul, una roja, porque ya no las veo. Lo mismo es en los genes. Puede sacar un gen, otro gen, es aleatoria en la formación de los gametos y en la formación de los embriones, porque no sé qué espermatozoide es el que va a entrar al óvulo. ¿Cómo nos da el capítulo 3 esto? ¿Cómo nos explica? En peces, dice, miren, vamos a cruzar el mejor macho con el mejor macho con la mejor hembra aquí, y el peor macho con la peor hembra. En promedio, miren, el promedio de los hijos de padres malos son malos. El promedio de los hijos de padres buenos son buenos, en promedio. Pero miren, hay algunos hijos de padres malos que son tan buenos como el promedio de los hijos de padres buenos. Eso no estaría mal. Lo que está feo es que algunos hijos de buenos padres y madres son tan malos como el promedio de hijos de padres malos. Entonces esto a veces el caballero no entiende. Dice, ¿cómo que, miren, semejante torango que tengo y la vaca hermosa o semejante cerdo y mira la cerda y sale esta ñañaca? ¿Por qué? Por la aleatoriedad de la herencia. Y dice el libro, en algunos puntos de coincidencia, los genes que pasan de padres a hijos se pueden comparar con las cartas. A veces, cuando uno está jugando loba o está jugando póker, recibe buenas cartas y otras veces recibe malas. Depende cómo se han mezclado y qué les ha pasado a ustedes. Lo mismo es la herencia. Eso es lo importante del capítulo 3. Miren, estoy presentando de nuevo, quiero que vean cómo se saca ahora con esta formulita el número de gametos y el número de cigotos. Luego les estoy presentando qué significa qué es la aleatoriedad de la herencia y qué es el Mendelian Sampling o muestreo mendeliano. Y por último, vemos eso en un ejemplo en peces, ¿verdad? Lo demás es lo que hemos visto, un recordatorio de lo que hemos visto en este semestre. ¿Qué es dominancia y recesividad? ¿Qué es sobredominancia? ¿Qué son genes letales? Alelos múltiples, genes aditivos, pleiotropía, epistasis. Y miren, esto ha sido pregunta de examen, ¿no ve? Genes letales, alelos múltiples, epistasis. El libro les hace recuerdo de esto así, dominancia, dominancia parcial, con este tipo, miren, con estas figuritas. Codominancia, sobredominancia, epistasis, que ha sido pregunta de examen, y lo único nuevo aquí en mejoramiento genético son los genes aditivos. ¿Por qué se llaman genes aditivos? Porque suman, restan o no hacen nada. Es más o menos como ustedes, siempre digo eso. Hay gente que suma, que dice, doctor, no entiendo esto, a ver, explique esto. Doctor, no entiendo esto, explique esto. O le doy este ejemplo, doctor, ¿qué opina? Bien. Hay gente, como la mayoría de este grupo, no dice ni Q. Le digo, ¿han entendido? Callados. ¿Han hecho? Callados, cero. Ni quitan ni restan. ¿Mm? Y otros restan. ¿Quiénes? Los que prenden su micrófono, los que hacen bulla, los que entran tarde, restan. Así son los genes aditivos. Unos suman, otros restan y otros no hacen nada. Por eso son miles de genes. Y la mayoría, miren, son poquitos. No dan mucho. Dan 1 kilo, 1 gramo, 2 gramos y tampoco quitan mucho.
Y la mayoría dicen, sí, yo estoy aquí pero no doy nada. Estoy en genética, pero no hablo nada. Es como si yo estuviera ahí, calentando asiento nomás. Pero sí soy de este grupo. ¿Mm? Y es aditivo porque suman. Miren, por ejemplo, este es 10 más 1 más 1 más 2 más 4. Pucha, buenísimo, ¿no ve? Menos 2 más 16. Este 2 menos 2 se va, más 1 más 1 más 3 más 5, porque este no hace nada. Y este sí que es negativo, porque le salió todo negativo, 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 súper negativo. Mires, de estos tres animales, genéticamente, por los genes aditivos, este es el mejor. Este es el segundo y este es el peor. ¿Está bien? Esto vamos a ver con más detalle en quinto semestre. De ahí para adelante, pare de contar, es todo genes, cromosomas, cariotipos que hemos visto, ADN, que ni siquiera está en el libro, solamente he puesto aquí que no pienso yo explicar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta del capítulo 3? Fórmula, aleatoriedad de la herencia, Mendelian sampling o muestreo mendeliano y el ejemplo de los peces. Eso es lo que tienen que aprender bien. Y ahora vamos al capítulo 4. Doctor, una pregunta, disculpe. Sí, diga. Sobre la aleatoriedad de la herencia. Uh-huh. Si se cruzan dos animales superiores y tienen un hijo malo, ¿significa que todos sus hijos van a ser malos o es No, aleatorio? no, no, no. Ese hijo puede ser malo, pero el otro hijo puede ser bueno. A ver, fíjate aquí. Aquí. Mira, este es un toro bueno. Uy, se me cayó mi. Este es un toro bueno y se ha cruzado con una vaca buena. En promedio, todos sus hijos, el promedio de sus hijos es bueno, fíjate, aquí. ¿Ah? El promedio es bueno. En cambio, el promedio de un toro malo y una vaca mala, el promedio de todos sus hijos es aquí abajo. Pero algunos hijos de este toro bueno y vaca buena reciben malos genes del papá y malos genes de la mamá, siendo que estos son buenos, pero por la aleatoriedad de la herencia recibieron malos genes y pueden ser algunos tan malos como el promedio de los padres malos. Es por eso que dice, pucha, hoy, ¿qué ha pasado? Mi toro era súper y ha salido esta cosa fea. Es por la aleatoriedad de la herencia, mala suerte. Ahora, a tu pregunta, ¿y el próximo hijo? Por eso se hace una prueba de progenie. Se hace el toro o el macho, se cruza con muchas vacas, muchas gallinas, muchos cerdas y se recoge la información de todos los hijos. Hay algunos toros que efectivamente siempre dan genes buenos. Entonces, esos son los toros que tienen que ser los padres de la siguiente generación. Así como va a salir un hijo malo, en promedio todos van a estar aquí, pero yo tengo que buscar el mejor de los mejores, para que este sea el padre de la siguiente generación. ¿Mm? Selección fenotípica de los ratoncitos, el capítulo 2. O sea que es aleatorio, pero ¿cómo tengo que yo sobreponerme a eso? Cruzando lo mejor con lo mejor. E inclusive, ahí algunos me van a salir malos, pero la mayoría en promedio, miren, va a ser mejores. Entonces, no es tan fácil. Hay que esperar, preñar las vacas, que paran las vacas, que crezcan los terneros, pesar los terneros, y de ahí recién se dice, este toro había sido bueno. Con datos. ¿Está bien? Está bien, doctor. Gracias. No es todo al ojo, como hemos visto en el capítulo 2, el fenotipo. Último capítulo. Genética de poblaciones. Un mosquito.
Aquí yo hablo harto en presencial. De hecho, les hago hacer, a lo que voy hablando, les hago anotar. Pero aquí es medio complicado. Les hago hacer cálculos, hablo sobre el grupo sanguíneo, pero, ay, es, los auriculares. Pero aquí es medio complicado. Pero igual voy a intentar por lo menos que atiendan un poco y si pueden, hagan unos cálculos ahí. Yo no sé quién está queriendo entrar, pero ya es muy tarde, no pienso admitir. Digan en el grupo que ya no voy a admitir, ya es muy tarde. Sí, son las 3:15. Este capítulo 4 habla de los genes en la población. Yo a ustedes no los conozco casi nada, ¿no? ¿Verdad? Casi nada. Y somos casi 40 personas las que estamos en el grupo. ¿Mm? Casi 40 personas. A ver, voy a fijarme, digamos, en el grupo de WhatsApp. Dice que somos en el grupo de WhatsApp, nomás dice que somos 45. Vamos por 40, digamos que somos 40. Al que más conozco es a Víctor, que ni siquiera, ¿estás Víctor o no estás? Ni siquiera está, ¿ves? Porque ha trabajado conmigo el Víctor. Pero a los demás los he visto una vez, ¿no ves? 2 veces, casi no los conozco. ¿Mm? Con suerte en quinto semestre, si hay presenciales, dice que la pandemia va a terminar el 2024, así que tenemos 1 año, 2 años más de locura. Y de ahí ya no va a ser pandemia, va a ser endemia. Yo les apuesto, y mientras más sean, mi apuesta sería mejor. Si fueran ustedes no 40, sino 400, ahí no me equivoco, pero con 40 me puedo equivocar. De los 40, yo sé que el 80% de 40, ¿cuánto sería el 80% de 40? ¿Saben? Yo ya saqué. ¿Cuánto es el 80% de 40? 32. Exacto. 32 de ustedes, si somos 40, son del grupo sanguíneo O. La mayoría. Y los otros, que serían 8, apenas 8. De esos 8, unos 6 serían grupo sanguíneo A, unos 3B y ninguno AB. Yo les digo, a ver, levanten la mano los que son de... Y si no saben su grupo sanguíneo, no levanten la mano, les digo en el curso. A ver, levanten los que son AB. Ninguno. A ver, ustedes ahorita, ¿hay alguno AB? No hay. ¿Hay alguno B? Tampoco. ¿Hay alguno A? Debe haber uno por lo menos. Yo, Yo doctor. soy ¿Ya vieron? ¿Vieron? Hay. ¿Y el resto qué son? O. Porque esa es la genética de la población boliviana y sudamericana. Los sudamericanos tenemos el 80% de grupo O, sin contar el factor RH positivo o negativo, solo el grupo sanguíneo. Los sudamericanos, el 80% somos O, y un 20% es A y B, y la mayoría es A y pocos B, y el AB que codomina. Si estuviéramos en Asia, sería totalmente diferente. 80% es grupo sanguíneo A y grupo O es bien poquito, casi no hay. Somos humanos, sí. Somos la misma raza, sí, pero somos poblaciones diferentes. Nosotros somos sudamericanos, ellos son asiáticos. ¿Mm? ¿Y saben qué dicen? Que el grupo, como ellos son A, al menos yo que he vivido en Japón, dicen allá la mayoría, el 80% es A. Y dicen esto, el grupo sanguíneo A
Obvio que no es cierto, ¿no? Pero pareciera. El grupo sanguíneo A es el mejor. Los A son inteligentes, los A son trabajadores, los A son honestos, los A son responsables. ¿Y saben cuál es el peor grupo para los japoneses? ¿El ¿Cuál O? creen? El O. ¿El O positivo? No, positivo o negativo es igual. El O. Ah, ¿Por qué? Según ellos, ¿no? O, porque es común, porque son sangre común. no. O borracho, o mujeriego, o le gustan las fiestas, o no estudia, o impuntual. Cualquier parecido con los bolivianos es mera coincidencia. Y la A. A dice que son inteligentes, que son ordenados, que son esto, pero yo apuesto a que los A bolivianos tampoco son así. No. O sea, es un decir de ellos. Entonces somos dos genéticas diferentes, ¿verdad? Y yo quiero, suponiendo que es verdad, que somos retrasados, tercermundistas por nuestro grupo sanguíneo, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar nuestra genética, ¿no ve? ¿Mm? Nuestros hijos y nuestros nietos y los bolivianos en 10 años deberían ser A, 80% A, y los O, que somos la mayoría, deberíamos desaparecer. Eso es cambiar genéticamente una población. Y eso es lo que queremos hacer en mejoramiento genético. Si no cambiamos una población, esa población va a mantenerse siempre igual. El boliviano va a ser siempre igual, porque es O. Obvio que eso es mentira, ¿no? Pero para que entiendan más o menos. Bueno, ahí les hago hacer un ejercicio, pero ya, aquí no vale la pena, porque tengo que verlos y tengo que estar con ustedes. Por lo tanto, el capítulo 4 les va a enseñar cómo se distribuyen los genes en una población. Por lo tanto, estudia todos los individuos, los 40, yo no he dicho 40, y todos nosotros he dicho. Y por lo tanto, utiliza técnicas estadísticas y nace con la biometría. Dos cosas tienen que saber aquí. ¿Qué es frecuencia alélica o génica? ¿Y qué es frecuencia genotípica? Preguntas de examen. A ver, dígame qué es una frecuencia alélica, le voy a decir. Frecuencia, ustedes tienen que decir frecuencia alélica o génica es la frecuencia relativa de un alelo en particular en una población. Por lo tanto, si hay 100 animales, hay 200 genes. De esos 200 genes, 160 son A y 40 son B. Y el libro no nos habla de este ejemplo, fíjense. Dice que hay 100 gallinas. Si hay 100 gallinas, para todas las características de la gallina hay 200 genes, porque los genes vienen de a pares. Si hay 100 gallinas, para color de gallinas hay 200, para color de ojos de las gallinas 200, si tienen plumas o no, plumas rizadas o no muy rizadas, 200, ¿verdad? Si hay 100 gallinas, hay 200 genes para cualquier característica. Y ahora aquí nos habla del color. Dice que hay 36 negras, 44 grises y 20 blancas. Esto es codominancia. ¿Por qué? Porque el heterocigoto tiene otro color. En una parvada hay 100 gallinas. De esas 100 gallinas, 36 son negras. Si son negras, es homocigoto mayúscula. Si son blancas, es homocigoto minúscula. Y si son azules o grises, son heterocigotos. Por lo tanto, dice, yo quiero saber cuántos, si hay 200 genes, cuántos son B mayúscula y cuántos son B minúscula. Esa es la frecuencia alélica. Frecuencia o porcentaje de un alelo en una población. Esta población tiene 100 gallinas y hay dos genes, B y B. ¿Cuántas de esas 200 genes que tienen estas gallinas, 100 gallinas, son B mayúscula? ¿Cuántos son B minúscula? ¿Cuál es la frecuencia del gen negro?
36 gallinas tienen 2 genes negros, porque es esta. 36 son B mayúscula, B mayúscula. 44 solamente tienen 1, porque es heterocigoto, y 20 tienen 0 B mayúscula. Por lo tanto, es 36 por 2 más 44 es igual a 116. 116 de 200, el 58% de los genes en esta población de 100 gallinas es B mayúscula. ¿Cuál será la frecuencia del gen blanco? Facilito. Tiene que ser 100 o 1. 1 menos 58, 42. O sea, lo que falta a 1, porque son solo 2 genes aquí, B mayúscula y B. Pero podríamos sacar también así. 36 gallinas no tienen el gen blanco, 44 grises tienen un gen blanco y las blancas tienen 2. 2 por 20, 40. Por lo tanto, 40 más 44 son 84 de 200, 0,42. Noten que 0,42 más 0,58 es 1. Matemáticamente, ¿cómo sería? Así, se pone P minúscula para el B mayúscula, Q minúscula para el B minúscula, y se dice 36 gallinas por 2 más 44 entre 200, 0,58. 44 gallinas, estas mismas azules, más 2 por 20, 84 entre 200, 42 es B minúscula. Note que P más Q es 1. Siempre P. Y si hubiera otro alelo, alelos múltiples, se pone P, Q, R. Y las 3 tienen que dar 1. Esas son las frecuencias alélicas o génicas. ¿Cuántos genes B mayúscula hay? El 60%. ¿Cuántos genes B minúscula hay? El 40%. Y ambos tienen que dar el 100. En este caso es 58,42. La otra es la frecuencia genotípica. Dice, de las 100 gallinas, ¿cuántas son homocigotas? ¿Cuántas son heterocigotas? Con 2 posibles alelos, aquí es bien fácil. P mayúscula, homocigotos entre comillas dominantes, porque no hay. En este caso, ¿cuántos son B, B mayúscula? ¿Cuántos son B, B minúscula? ¿Y cuántos son heterocigotos B mayúscula, B minúscula? Este caso es facilito. Son 100 gallinas, 36 son negras, creo que eran, ¿no? Negras, sí. 36 entre 100, 36%. Heterocigotas eran azules, 44 entre 100, 44. Y las blancas, 20 entre 100, 20. 36, 44 más 20 es 100. Note que P más H más Q. Y miren, P mayúscula, H mayúscula, Q mayúscula. Las frecuencias genotípicas, cantidad de homocigotos y cantidad de heterocigotos y cantidad de homocigotos es en letras mayúsculas. En cambio, las genotípicas o las, perdón, alélicas o génicas son en P minúscula, Q minúscula. Ambas tienen que dar 1. Eso les enseña el capítulo 4. De ahí ya les habla los efectos de la selección sobre frecuencias génicas y genotípicas. Y yo se los digo cortito y clarito, porque los que tienen que estudiar, leer y volver a leer son ustedes, no yo. Con selección continua, dice, las siguientes generaciones van a tener mejores genes. Por lo tanto, lo que quiero es incrementar la frecuencia de alelos favorables. Volvamos a los bolivianos. Ya no quiero yo bolivianos O, quiero bolivianos A. ¿Qué tengo que hacer? Tres cosas se podría hacer. Uno, seleccionar todos los hombres O, no quiero que tengan hijos, solo los A. Difícil, ¿no? ¿Verdad? Otro más fácil, pero que también es bien difícil en la práctica. Que cada boliviano se case con un japonés o una japonesa. O sea que prohibido casarse entre bolivianos, que venga un japonés, yo me caso con una japonesa, ustedes, los hombres con una japonesa, las mujeres con un japonés. Y nuestros hijos ya no van a ser O, van a ser A. Y el otro es que mutemos, que haya una mutación como la del coronavirus, que muta. Pero eso es poco probable, que mutemos y nos volvamos A. Por lo tanto, el efecto inmediato de la selección
es cambiar las frecuencias alélicas. Ya no quiero que Bolivia sea 80% O, quiero que sea 80% A. ¿Cómo? Mediante selección. Que no se casen O con O, sino A con O. Entonces, es selección. Y miren, si no hubiera ningún O, aquí estaría fijado A. Y si no hubiera ninguno del otro, estaría fijado. O sea, miren, va de 1 a 0. Aquí está fijado el gen A y aquí está fijado el gen A minúsculo. Y los heterocigotos vienen a la mitad. A eso les explica el texto. Y luego dice, ¿qué efectos hay sobre el cruzamiento? O sea, si yo me caso con una japonesa, hay dos. Uno sobre el efecto de la consanguinidad y sobre el efecto del cruzamiento abierto. La consanguinidad, casarme yo con mi hermana, con mi prima, con mi tía, aumenta la homocigosis y reduce la heterocigosis. ¿Por qué? Porque somos una familia, los genes son la misma, nos casamos entre nosotros y aumenta la consanguinidad y aumenta la homocigosis. En cambio, si yo me caso con una japonesa o con una finlandesa o con una de lejos, aumenta la heterocigosis. Y aquí el libro nos da un ejemplo larguito, pero aburrido, pero que demuestra qué pasa con la heterocigosidad cuando hacemos cruzamiento abierto y también una ley que es bien importante que se llama el equilibrio de Hardy-Weber. Esto siempre pregunto yo en mejoramiento genético. Les he preguntado miren cómo da este ejemplo. Dice que aquí están los bolivianos, 80% O y 10% A. Y aquí hay otra población completamente diferente que es la japonesa, 20% O, 90% A. Al revés es aquí. Esta es la población 1. Los bolivianos, 80% O, 20% A. Y estos son los japoneses, completamente diferentes, 90% A y 10% O. Diferentes, ¿no ve? Esta población es 80, 20 y esta población es 90, 10. Ambas dan 100. Ahora vamos a cruzar los bolivianos con los japoneses. ¿Cómo? Población boliviana, población japonesa. 80, 20, 10, 90. Totalmente diferentes. Utilizamos el tablero de Punnett y 8 por 1, 0,8. 9 por 8, 72. 2 por 1, 0,2. 9 por 2, 18. Mire, multiplicando las frecuencias alélicas o génicas, obtenemos la proporción genotípica. ¿Cuántos homocigotos? ¿Cuántos heterocigotos? ¿Cuántos homocigotos? Y dice que es 0.08 homocigoto bebé, 72 más 0,2, 74 heterocigotos y 18 homocigotos B minúscula B minúscula. El libro nos dice, ok, ahora a partir de esto, infiera cuánto es la nueva proporción alélica. Papás eran 80-20, mamás eran 1-9. ¿Cuánto van a ser los hijos? Y nos dice, primero, asuma que son 100 hijos. Por lo tanto, multiplique esto por 100. 8 van a ser homocigotos. La mitad de estos va a ser heterocigoto. Miren. 8 portan 2 alelos. 74 de cada uno. Por lo tanto, es 90. 2 por 8 más 74 es 90. Dividido entre 200, dice que es 45% de los genes B mayúscula. Y el alelo B minúscula va a ser 1 menos 0,45, 55. 55 más 45 es 1. Miren esto. Aquí después ustedes van a tener que volver, leer, releer. La frecuencia alélica de los papás, de los bolivianos, era 80% O, 20% A. Toda la población boliviana se ha casado con la japonesa, que es 90% A, 80%, 10% O. Los hijos
de esos bolivianos con estos japoneses tienen otra frecuencia alélica. 45% de sus genes son B mayúscula y 55 B mayúscula y B minúscula. Ha cambiado, miren, 80, 20, 1, 9 y ahora 45 y 55. El libro dice, ok, ya hemos cambiado la frecuencia alélica, ya hemos cambiado la proporción genotípica en un cruzamiento, pero ahora ya no vamos a cruzarnos o casarnos con japoneses, sino otra vez entre los mestizos, entre los hijos de bolivianos con japoneses, entre la misma población. Y miren, vamos a cruzar los hijos con los hijos, ¿no ve? Ya no vamos a traer ni japoneses ni bolivianos, son nuestros hijos mestizos. Y hacemos lo mismo, 45 por 45, 20, 25, 45 por 55, 24, 55 por 45, 24, 55 por 55, 30, 25. Miren, la frecuencia genotípica, 20, 25 o 0.20% es homocigota, 0.30% homocigota y casi el 50%, 49%, es heterocigota. El libro dice, bueno, otra vez vamos a hacer los 100. No, no es necesario, dice. Sepa, esto es P minúscula. P minúscula, para sacar las frecuencias alélicas, basta, dice, sumarle al heterocigoto la mitad de los heterocigotos. En este caso, 20, 25 por la mitad de 49, sale 45. Y 1 menos 45, 55. ¡Oh! Lo mismo que el papá y la mamá. Lo mismo que el papá y la mamá. No fue el caso aquí, miren. Papá y mamá, papá diferente, mamá diferente. Y dan hijos diferentes. Pero cuando los hijos o la misma población se cruza entre la misma población, las frecuencias alélicas y genotípicas se mantienen constantes de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que los bolivianos, aunque quiera Evo Morales y todo el mundo cambiarnos, vamos a seguir siendo lo mismo. No nos puede cambiar. El boliviano va a seguir siendo boliviano, a no ser que nos hagan selección o cruzamiento o mutación. Mutación no va a haber. Migración no va a haber. No se van a venir los japoneses. Y selección tampoco, no nos van a decir cásese solamente A con A y los O que se castren. Y esa es la ley de Hardy-Weber. Dice, en una población grande, donde existe cruzamiento, apareamiento aleatorio, yo no le pregunto, me enamoro de una mujer y no le pregunto, ¿eres grupo sanguíneo? Oh, no, no te quiero. ¿Eres grupo sanguíneo? Ah, sí te quiero. Donde existe apareamientos aleatorios, donde no hay selección, no hay mutación y no hay migración, las frecuencias alélicas y genotípicas permanecen constantes de generación en generación. Si vamos a hacer esto lo mismo, de nuevo, 45-55 con 45-55, va a salir lo mismo en la F3, en la F4, en la F5. ¿Por qué? Porque así dice la ley de Hardy-Weber. Era un alemán y un inglés que llegaron a la misma conclusión al mismo tiempo, por eso se llama la ley de Hardy-Weber. Las fórmulas lo van a ver ustedes, la derivación también. Miren, P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado, de aquí sale justamente para terminar el ejemplo y terminar el capítulo 4 y terminar todo este semestre. Lo demás de aquí para adelante es repaso. Recuerde que queríamos ver qué efecto tiene el cruzamiento con la heterocigosidad. Hemos dicho que cuando se cruzan la consanguinidad aumenta la homocigosis. ¿Qué pasa con el cruzamiento abierto? Aumenta la heterocigosis. Vamos a sacar cuántos eran los heterocigotos en la población 1. 80, 20. Y es facilito. 80 por 20 por 2. 2PQ, 32. ¿Cuántos eran heterocigotos en la población 2? Era 9 por 1 por 2. Es 18. Y le sacamos un promedio. 32 más 18 dividido entre 2. La población 1 y la población 2, la mayoría eran homocigotos, y heterocigotos solamente había un 25%. Cuando se han cruzado estas dos poblaciones,
Los heterocigotos se han triplicado, han ido a 74%. Miren, ¿dónde está? Aquí está. Ya me perdí. Aquí, 74%. Punto 72. Cuando se ha cruzado esta población con esta población, ha habido 74% de heterocigotos. Se ha triplicado la heterocigosidad cuando se cruzan. Obvio, si yo me voy a casar con una japonesa, mi hijo es mestizo. Si me voy a casar con una boliviana, es boliviano. Y tengo el 80% de probabilidades de que la mujer con la que me case va a ser O. Y si es A, va a ser heterocigota, porque seguro que los que han dicho A aquí no son AA homocigotos. Casi 100% seguro de que uno de sus papás es O. Si yo les pregunto, a ver, los que han dicho A, ¿alguno de su familia es O, papá o mamá? Mi mamá de mí es O, mi papá es A. ¿Vieron? Ella es heterocigota, ella es AO. La mayoría de los A en Bolivia y en Sudamérica son heterocigotos. Hay muy pocos homocigotos. Y termino con esto. ¿Qué tipo de herencia tienen las características de importancia económica en ganado bovino, ovino, aviar, suino? Miren, lo que hemos estudiado en este semestre, genética mendeliana, en tercer semestre, son caracteres discretos. Negro, blanco, amarillo, verde, cuernos, mocho, de tipo. Y hemos dicho individuos. Un toro se cruza con una vaca. En quinto semestre vamos a hablar de genética cuantitativa, carácter continuo. Peso al nacer no es negro, blanco o 20 y 30. Hay peso al nacer 27, 18, 19, 20, 21, 21,5, 22 continuo. Por lo tanto es de grado. Y hablamos ya de poblaciones, no de un individuo, sino de poblaciones. Y la herencia es cuantitativa o poligénica, que depende de muchos pares de genes y del ambiente. Tutum, se acabó, señores.